No sé si hay invitados en esta mañana y no me pasaron papelito. No hay invitados, todos somos de casa. Bueno, bienvenidos todos. Amén. Vamos a meditar en el tema titulado La naturaleza del cristiano. ¿Lo puede decir conmigo? La naturaleza del cristiano. ¿Lo puede decir con más ánimo? La naturaleza del cristiano. Estamos viviendo una época en que la iglesia está sufriendo mucho ataque. El testimonio de muchos cristianos se ha desvirtuado. Es decir, muchos cristianos no dan buen testimonio. Y esto causa, hermanos, que los enemigos del evangelio se llenen la boca de insultos y de señalamientos. Y es común ahora escuchar decir a personas: de balde les sirve ir a la iglesia, ¿de qué les sirve congregarse? ¿De qué les sirve orar? En las redes sociales aparecen textos: ¿de qué sirve leer la Biblia si actúa como una persona mala? Entonces todas estas actividades, todas estas prácticas, el congregarse, el orar, el leer la Biblia, el servir a Dios, hace creer a las personas que son actividades o prácticas obsoletas e inútiles. Y la verdad, hermanos, que la vida cristiana ha sido limitada, ha sido restringida precisamente por el hombre, por la religión, a solo cumplir ciertos requisitos religiosos o legalistas. Si se cumplen esos requisitos religiosos o esos requisitos legalistas, ellos dicen: pues estos tienen capacidades divinas para la salvación, tienen atributos divinos para la salvación, pero su vida, la vida de la persona sigue siendo la misma. Llega a la iglesia, participa en los cultos, pero no ha tenido una transformación en su alma y en su espíritu. Hace varios años fui a buscar a una persona a un taller para que me arreglara ahí algo del carro, y esta persona pues era una persona cristiana, muy metido en su iglesia, líder importante en su iglesia. Hay iglesias pues que a los líderes de más alto rango les dicen diáconos. Era un diácono de su iglesia. Y cuando yo estaba platicando con él, llegó otra persona a ofrecerle materiales para su taller, y me sentí muy mal en la manera de que este hermano trataba a ese vendedor. Lo trató muy mal, lo humilló, lo despreció. Y eso me hizo sentir mal a mí, hermanos, porque esa no es la actitud de un cristiano. Entonces, el punto que yo quiero llegar, hermanos, es que es cierto que debemos congregarnos, debemos orar, debemos leer la Biblia, pero ese no es el fin de la vida cristiana. Ese es un medio para la santificación, es un medio para crecer. El fin de la vida cristiana tiene que ver con nuestro carácter, con nuestra transformación. Porque todos estos requisitos, pues, son tomados de las virtudes cristianas. Esos requisitos legalistas son tomados de las virtudes cristianas, pero se les ha eliminado su esencia, su sentido, su sinceridad. Hay muchas personas que sí asisten a la iglesia, se congregan, pero han perdido la esencia del por qué se congregan, el sentido del por qué asisten a la iglesia. Y eso es, hermano, lo que queremos ver esta mañana. Porque estas actividades son parte de la vida cristiana, pero se han transgiversado. Se le ha perdido su sentido. Congregarse, servir a Dios, leer la Biblia, orar, son actividades que son el resultado de una vida transformada por el poder de Cristo Jesús, y se hacen voluntariamente y con gusto. Es un deleite. Por eso el salmista dice:
Para mí es un deleite leer tu palabra. El salmista dice, mejor es un día en tu casa, un día en tus atrios, que 1000 fuera de ellos. Es decir, en las actividades cristianas deben ser actividades que se hacen espontáneamente, no por obligación, no por interés. Voy a ir porque ni modo, si no Dios no me bendice. No, Dios no quiere eso de nosotros. Entonces el apóstol Pedro presenta cualidades que distinguen a un verdadero cristiano. Y él está diciendo que si no tenemos estas cualidades, mire, en 2 de Pedro 1:9 dice, pero el que no tiene estas cosas, dice, tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Al principio, en el versículo 3, en el versículo 4, dice que las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Amén. Nos han sido dadas por su divino poder. En el versículo 4 dice, nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas. La vida cristiana no consiste únicamente en unirse a una congregación o pertenecer a una denominación. Y con eso pues trato yo de ser una buena persona. Y con eso yo estoy evitando que vengan maldiciones o cosas malas a mi vida. Bueno, voy a cumplir con ciertos requisitos religiosos para que no venga mal sobre mi vida, para procurar ser una buena persona. Y no estoy diciendo que no deben hacerse esas actividades, porque ese es un señalamiento de los enemigos del evangelio. ¿De qué les sirve congregarse si es la misma persona de siempre? No, debemos de congregarnos, pero debemos encontrar el sentido correcto para hacerlo. La vida cristiana es un proceso de transformación, amén, de renunciar al viejo hombre y nacer al nuevo hombre, según Cristo Jesús. La vida cristiana es un proceso de aprender a obedecer a Dios. Y yo le pregunto, ¿dónde encontramos la voluntad de Dios? Es un proceso para aprender a obedecer a Dios. La vida cristiana es un caminar que es una preparación para la vida eterna. Entonces, si bien es cierto el que nos congreguemos, que oremos, que ayunemos, que leamos la Biblia, que sirvamos, son parte integral de la vida cristiana, va mucho más allá la esencia de tener una vida cristiana verdadera. No nos confundamos, hermanos. No tengamos esa mentalidad de decir, ¿de qué me sirve ir a la iglesia siempre y ser como todos esos hipócritas que van siempre y nunca cambian? No nos confundamos. Nuestras obras sí son tomadas en cuenta. No confundamos cuando la Biblia dice que somos salvos por gracia, no por obras. Esa declaración se aplica únicamente a la salvación. Las obras no tienen poder para salvar, pero sí debemos de hacer buenas obras. Porque muchas personas entonces se acomodan y dicen, no somos salvos por tanto, no voy a hacer nada, aquí sentado y no hago nada, soy salvo. No nos confundamos. Las buenas obras son tomadas en cuenta. No son para salvación, pero son un medio
para hacer tesoros en el cielo. Amén. Las buenas obras son contadas para nuestra recompensa en la vida eterna. Amén. No vamos a confundir gimnasia con magnesia. No debemos hacer buenas obras porque no tienen poder para salvación. Sí, eso es cierto, pero sí tenemos que hacer buenas obras. Porque las buenas obras, ahí sí que son puntos, ahí sí que son créditos para la recompensa celestial. Y lo vamos a ver en 1 Corintios, capítulo 3. Usted en 1 Corintios capítulo 3 va a leer y el apóstol Pablo ahí explica todo eso. Pero vamos a leer versículo 13 al 15. Y este texto, 1 Corintios capítulo 3, versículo 13 al 15 que vamos a leer, está hablando de los cristianos, de los que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá ¿qué? Recompensa. Pero dice el 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo dice, será salvo, aunque así como por fuego. Entonces el apóstol Pablo en estos versículos está diciendo, miren, tenemos que hacer buenas obras porque vamos a ser evaluados. Tenemos que servir, tenemos que congregarnos, tenemos que ayunar, tenemos que orar, tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que servir a nuestro prójimo, tenemos que ayudar al necesitado, tenemos que colaborar para la obra de Dios. Todas esas buenas obras tenemos que hacerlas y van a ser evaluadas cuando estemos delante de Cristo Jesús. El Señor las va a evaluar y va a evaluar si nuestras obras fueron buenas o fueron malas. Si nuestras obras fueron buenas, entonces vamos a recibir recompensa. Amén. Así dice ahí la Biblia. Pero si las obras que hicimos como cristianos no llenaron los requisitos, entonces vamos a sufrir pérdida. Pero dice el versículo 5, la persona va a ser salva. Vuélveme a poner el versículo 15, por favor. No, ahí está. Si bien él mismo será, ¿qué dice? Salvo. Pero no va a recibir la recompensa necesaria para esa nueva vida eterna. Amén. Yo no sé si me estoy dando a entender, hermano. Porque mire, hermanos, después de esta vida, cuando Cristo venga con su iglesia, cuando sea cielo nuevo y tierra nueva, vamos a volver a habitar la tierra. La tierra nueva, el cielo nuevo y la tierra nueva. Y vamos a tener una vida diferente a la que tenemos ahora, pero vamos a tener una vida en este cielo nuevo y en esta nueva tierra. Y vamos a necesitar recursos como los necesitamos ahora para vivir en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva. Y esos recursos son las buenas obras que nosotros preparamos hoy en día aquí en esta tierra. Amén. Ahora, para lograr hacer esas buenas obras, necesitamos la ayuda de Dios. Nosotros no podemos hacer buenas obras necesarias para la recompensa eterna sin la ayuda de Dios. Él provee los recursos para cumplir su propósito, el suyo, en esta tierra. Volvamos a leer el versículo 13, 2 Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido ¿qué? Dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria excelsa. De manera, hermanos, escúchame por favor,
Dios provee los recursos necesarios para que podamos vivir el Evangelio. Y son capacidades que Dios nos da para poder identificar la tentación, para poder discernir los malos espíritus. Son capacidades que Dios nos da para apartarnos de pecado y obrar según su propósito, según su voluntad, y son capacidades que nos ayudan a vivir en santidad. Estas capacidades no las poseemos nosotros. Dios nos la da cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Cristo Jesús. Por esa razón es que no pueden tenerlas aquellas personas que aún no le han entregado su corazón a Cristo Jesús. Pueden vivir una vida religiosa, una vida de apariencia. Y cuando se compara un religioso con un verdadero cristiano, a simple ojo no se ve la diferencia, porque los dos se congregan, los dos oran, los dos leen la Biblia, los dos ayunan. Pero hay un fruto. Hay un fruto que va a identificar al verdadero cristiano. Por eso cuando el Señor presenta la parábola del trigo y la cizaña, cuando el trigo y la cizaña están empezando a retoñar, no se puede ver la diferencia. Son iguales el trigo y la cizaña. Pero llega el momento en que el trigo verdadero va a dar fruto y la cizaña no. Y ahí es donde se va a identificar. Por eso el Señor Jesús dijo, por sus frutos lo conoceréis. Y estos recursos, hermanos, vuelvo a repetir, son capacidades que Dios nos da a nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo. Mire, y esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Hay muchas personas que creen que Dios le tiene que proveer directamente para sus necesidades. Es decir, yo soy pobre, soy necesitado y Dios me tiene que dar comida. Dios me tiene que dar ropa, Dios me tiene que dar techo. Y Dios lo provee, sí, lo provee, pero a través de capacidades para que usted pueda ser persona productiva. Le da capacidad espiritual, le da capacidad a su alma, le da capacidad a su cuerpo para que usted pueda trabajar, amén, y pueda producir para suplir esas necesidades. De hecho, hermanos, Dios nos da el oxígeno, amén, y ese es un recurso indispensable para la vida. Ese es un recurso indispensable para que nosotros podamos ser productivos. Y el oxígeno, Dios nos lo da gratis. ¿O cuánto pagó usted de factura de oxígeno este mes? Dios nos provee la lluvia. ¿Cierto que hay épocas de, ¿cómo le llaman a eso? Canícula. Pero Dios provee la lluvia, el agua. Dios provee la luz del sol. Usted sabe, hermanos, qué es lo que pasa cuando nosotros no nos exponemos al sol, nos mantenemos solo encerrados. ¿Sabe qué es lo que pasa? Perdemos vitamina D. ¿Y para qué nos sirve la vitamina D? Para tener fuerza. Amén. Entonces aquella persona que está agotada, ya no aguanta. Ya me cansé. Salga al sol. Expóngase al sol todos los días, un ratito. Tampoco se va a tostar, ¿verdad? Pero un ratito. Empieza a llenar su cuerpo de vitamina D y eso lo da Dios. Amén. Eso lo da Dios. Entonces Dios nos da la capacidad. No es que nos quedemos con los brazos cruzados. Dios, necesito, dame. Soy pobre. No, yo te doy capacidad, yo te doy fuerza, yo te doy recursos para que tú produzcas, nos dice Dios. Y eso se aplica a la vida espiritual. Dios nos da la capacidad espiritual, intelectual y física para prosperar. Dios nos da la capacidad para resolver dificultades.
Dios nos da el discernimiento espiritual para identificar las artimañas del enemigo. Dios nos da paciencia, Dios nos da de su amor, Dios nos da de su gozo, Dios nos da fe, Dios nos da todas esas capacidades necesarias para vivir una vida cristiana productiva. Amén. Capacidades que nosotros no podemos producir por nosotros mismos. Pero el apóstol declara que Él es quien nos llamó. Al final del versículo 3 dice: por medio del conocimiento de aquel que nos llamó. ¿Y para qué nos llamó? Para su gloria y excelencia. Amén. Hermanos, escúchenme por favor. La vida cristiana es imposible transitarla con nuestros propios medios. Sin Cristo no podemos hacer nada. Sin las capacidades que Dios nos da, nuestras buenas obras son inútiles. Tito capítulo 3 versículo 5 nos dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Las obras, hermanos, que nosotros hacemos, nos han sido dadas las capacidades por Dios para que nosotros obremos. No podemos, hermano, transitar la vida cristiana con nuestros propios medios. Necesitamos de Dios definitivamente. Pero sigamos adelante. Dice el versículo 5, 2 Pedro 1:5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Amén. Ahora, recibimos de parte de Dios estas virtudes. Recibimos de parte de Dios estos recursos para vivir nuestra vida cristiana. Pero también nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar y cultivar esos recursos. Amén. ¿Me está escuchando? Dios nos provee los recursos para vivir una vida cristiana verdadera. Pero es nuestra responsabilidad cultivarlos y desarrollarlos. Por eso usted va a encontrar en la Biblia que Dios a nosotros nos identifica como sus siervos. ¿Qué es un siervo? Los siervos son considerados como administradores, responsables de producir, de hacer producir los dones, hacer producir los talentos que Dios nos ha dado. ¿Recuerda la parábola de los talentos? A uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. El que le dio 5 produjo otros 5. El que le dio 2 produjo 2 más. Y al que le dio 1 lo enterró y no produjo nada. Entonces somos responsables de desarrollar y producir esas virtudes, esos dones que Dios nos ha dado. Y enumera entonces Pedro 8 los recursos que hemos recibido de Dios y que debemos cuidar y desarrollar. Y rápidamente vamos a tratar de verlos, estos 8, porque la verdad son bastante profundos, que no tenemos el tiempo para verlos a profundidad, pero sí podemos comentarlos un momentito. El primero es la fe. Y la fe, hermanos, es la puerta que que se abre para iniciar nuestra vida cristiana. La fe es el primer paso. La fe, hermanos, ¿cómo producimos la fe? ¿Cómo producimos la fe? Romanos capítulo 10, versículo 17 tiene la respuesta. Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír de qué?
de la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, abrimos nuestro corazón, entonces nace la fe. Y la fe es la primera virtud para iniciar nuestra vida cristiana. La Biblia nos dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso la fe es el primer recurso que Dios nos da a nosotros. Y nosotros tenemos que cultivar la fe. Tenemos que cuidar nuestra fe y tenemos que hacerla producir. El segundo recurso, la virtud. ¿Qué es la virtud? La virtud es la disposición. Es la habilidad de actuar de manera correcta. La virtud es la tendencia a hacer lo bueno. Amén. Dice Génesis 6 que Dios, dice, le dolió en su corazón haber creado al hombre, porque todos los pensamientos del hombre eran de continuo al mal, dice Génesis 6. Hay una tendencia de la humanidad a buscar lo malo. Isaías 53, todos se descarriaron como ovejas, cada cual se apartó por su camino, dice. Pero Jehová cargó en él los pecados de todos nosotros. La tendencia natural del hombre es hacer lo malo. La tendencia natural del hombre es despreciar a Dios. Pero la virtud, que es un recurso que Dios nos da, es la tendencia a hacer lo bueno. Amén. La virtud es la disposición, es la habilidad de actuar de manera correcta. Es decir, hermanos, la virtud viene a ser el carácter de Dios en nosotros. ¿Y cómo es el carácter de Dios? El carácter de Dios, hermanos, se manifiesta en el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23 le va a mostrar a usted la lista de las características del carácter del cristiano. Es decir, hermanos, que vamos a encontrar que la vida cristiana es una transformación de nuestro carácter. Nosotros con mi esposa estamos felices por nuestro nietecito. Los que son abuelos saben lo que es, lo que se siente ser abuelo, ¿verdad? Estamos consintiendo. Pero saco el tema porque nosotros miramos con mi esposa a nuestro nieto y empezamos a ver ciertas actitudes de él y comentamos: oh, mira, esas actitudes como la de tu familia. O sea, buenas, hermanos, no piensen mal, buenas actitudes. Ese gesto como el de tu familia. Y a mí, mira, esa forma de ver, esa forma de caminar es como la de tu familia. Entonces, hermanos, nosotros venimos con un carácter, ¿verdad? Con una personalidad influenciada por nuestras raíces, por nuestras familias. Amén. Pero cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, nuestra personalidad, nuestro carácter es transformado. Amén. Y ahora tenemos el carácter de Cristo. Entonces alguien dirá: yo soy brava porque así era mi abuela Tencha. No, ahora ya no es el carácter de su abuela Tencha ni de su abuelo Pancho. Ahora es el carácter de Cristo. Amén. Y esa es la virtud, hermano. Luego sigue diciendo el conocimiento. Cuán importante, hermanos, es que nosotros adquiramos conocimiento. Es muy importante. Oseas capítulo 4, versículo 6, dice la palabra de Dios: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, el conocimiento, hermanos, no se refiere precisamente a un conocimiento
científico. Amén. O un conocimiento secular. Es bueno, hermanos. No estoy diciendo que no. Si usted le gusta estudiar una carrera, estúdiela, prepárese, capacítese. Eso no es pecado. Pero el conocimiento principal al que nosotros debemos, el que nosotros debemos buscar es el conocimiento de Dios. El conocimiento de su palabra. Amén. Ha habido una manera de pensar en muchos cristianos que dicen, no, yo no necesito estar estudiando eso, la letra mata, el espíritu edifica, dicen. Así dice la Biblia y se vuelven bíblicos. Es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que me da la capacidad. No, hermano, el Espíritu Santo no capacita haraganes. El Espíritu Santo capacita a personas que tienen hambre del conocimiento de Dios. Cuando nosotros nos interesamos en escudriñar su palabra, entonces ahí el Espíritu Santo ilumina nuestra mente. Josué capítulo 1, versículo 8. Antes del Josué 1:9, ¿verdad? En el versículo 8 dice, nunca, nunca, dice, se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, dice, y todo te saldrá bien. Amén. Es el poder de la palabra de Dios. Pero tristemente, muchas personas, no aquí, ¿verdad? Por allá lejos, lo que utilizan para meditar de día y de noche es el celular. Lo primero que hacen cuando despiertan, ay, ¿quién me escribió anoche? Le dieron like a mi publicación. Y lo último que hacen antes de dormirse es ver el teléfono. Pero dice aquí la palabra de Dios, nunca se apartará de tu boca la palabra de Dios, sino que día y de noche meditarás en ella, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en la Biblia está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo nos saldrá bien. Es importante cultivar el conocimiento. Pero sigamos, hermanos, la templanza. Aunque aquí en el versículo que leímos dice dominio propio, pero la templanza es el dominio propio. La templanza es la capacidad de poder decirle no a la tentación. La templanza es la capacidad de poder mantenernos disciplinados. Y la templanza o el dominio propio es una capacidad que Dios provee. Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. El dominio propio, hermanos, es saber controlar nuestras emociones. El dominio propio es saber controlar nuestra lengua. El dominio propio es saber controlar nuestras acciones, nuestras decisiones. ¿Cuántas veces, hermanos, han venido ustedes conmigo? Hermano, mire esta situación. Y yo el consejo que les doy es, hermanos, no tome decisiones en base a sus emociones. Tenga dominio propio. Hace precisamente un año, hermanos, estuve yo bastante enfermo. Y lo último que me detectaron de todo el montón de cosas de enfermedades que me encontraron, la presión alta. ¿Y qué sucede si uno no se controla la presión, hermano? Puede llevar a un paro cardíaco, ¿verdad? Entonces me dice el médico, tiene que hacer dieta porque está muy gordo. Tiene que bajar de peso. Hermano, ¿usted ha intentado hacer dieta?
Dios, hermano. No tiene que comer pan, le dicen a uno. Y uno acostumbrado a su cafecito con pan todos los días, ¿no? Y ustedes saben lo duro, hermanos, que es decirle no al panito. Para los que les gusta, ¿no? Porque me imagino que más de alguno aquí no le va a gustar el pan. Para los que nos gusta el pan, hermano, qué duro es decirle no al panito. Yo soñaba con el pan, hermano. Pasaba por una panadería, hermanos, era un sufrimiento, pero la templanza, el dominio propio tiene que prevalecer. No, no y no. Y llega el momento, hermanos, que uno llega a vencer esa tentación. No tiene que tomar Coca-Cola. Hermano, y uno con su vaso de Coca-Cola con hielo, hermano. Hermano, ¿quieren su vaso de Coca-Cola? Agüita pura, por favor, hermano. Cuesta decir no, hermanos, pero esa es la templanza. Ese es el dominio propio. Decir no. Gracias a Dios, hermanos, logré controlarme la presión. Me había dicho el médico, va a tener que usar medicina para la presión de por vida. Gracias a Dios no uso medicina de por vida. Amén. Esa es la templanza, hermanos, el dominio propio. Le dice la carne, no vayas a la iglesia, quédate aquí. Sí, verdad, aquí no va a quedar. No, el dominio propio, no, yo voy. Mi carne no quiere, pero mi espíritu sí quiere, yo voy. No ores, ya estás cansado. Sí, estoy cansado, pero voy a orar. Templanza. La templanza es disciplina. Pero vamos rápido, hermanos, porque son 8. ¿Cuánto llevamos? 3, 4. La paciencia. Ay, esa virtud, hermanos. La paciencia es la capacidad de soportar las pruebas. La capacidad de soportar las tentaciones con calma, sin exasperarnos, sin exaltarnos. Amén. La paciencia es una virtud muy necesaria. Nos permite la paciencia relacionarnos con los demás en paz y con armonía, comprendiendo a nuestros hermanos. Tenemos que ser pacientes a veces con algunas personas. No todos somos iguales. Cada uno de nosotros tenemos nuestras diferentes características. Unos son muy serios y otros son muy peladientes. Y el que es muy serio, ay, a mí no me gusta la gente que solo risa es. Y el que solo risa, ay, a mí no me gusta la gente amarga. La paciencia nos ayuda a relacionarnos unos con otros, sin exaltarnos, sin desesperarnos. Amén. A soportarnos unos a otros. La paciencia nos ayuda a controlar nuestro carácter. La paciencia nos ayuda a controlar la ira, ser paciente, tranquilo, no se exaspere, no se exalte. Cuando una persona nos agrede verbalmente, la paciencia nos ayuda a estar tranquilos. Pero la paciencia también es necesaria para perseverar en el evangelio, porque tenemos una esperanza gloriosa. Tenemos nuestra mirada, hermanos, en Cristo Jesús. Tenemos nuestra mirada puesta al final de los tiempos, cuando estaremos con Cristo en gloria. Entonces la paciencia nos ayuda a perseverar a pesar de las pruebas y las dificultades que nosotros enfrentamos en la vida. Dice Santiago, capítulo 1, versículo 2 y 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas de nuestra fe producen paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La piedad. La piedad, hermanos, escúchame bien, es tener la actitud correcta hacia Dios. La actitud correcta hacia Dios.
La piedad, hermanos, es cederle a Dios el trono de mi corazón. Que sea Él el que tome el control. La piedad nos ayuda a estar pendientes a la voluntad de Dios. Dice la Biblia en el Salmo 123, versículo 2, así como la sierva mira la mano de su Señor, así nosotros esperamos en Jehová. Amén. La sierva está ahí viendo la mano de su señora, viendo qué se le ofrece, viendo qué desea, viendo cuáles son sus órdenes. Así, hermano, nosotros tenemos que ser hacia Dios. Una vida piadosa es una vida donde se manifiesta la compasión y la misericordia hacia nuestro prójimo necesitado. No solamente necesitado de cosas materiales, sino principalmente de las cosas espirituales, de las necesidades espirituales. Y allá afuera hay mucha gente con necesidad espiritual. Por eso Dios en Isaías dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y son los piadosos que levantan la mano y dicen: heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Afecto fraternal. El afecto fraternal, obviamente, hermanos, tiene que ver con relacionarnos y convivir con nuestros hermanos, ¿verdad? Aquella persona que no se congrega no puede practicar el afecto fraternal. ¿Quién lo va a practicar? Por eso el salmista dice: mirad cuán bello y delicioso es habitar los hermanos juntos, pero no solamente juntos. Porque en una iglesia puede haber un montón de gente junta, pero no está en armonía. El hermano de aquella esquina no le habla a la hermana de aquí de esta esquina. Eso no es estar en armonía. Entonces, el afecto fraternal es convivir con nuestros hermanos en paz, gozo, respeto, comprensión, consideración, amabilidad. Por eso, hermanos, nosotros antes de la prédica cantamos el corito, ¿verdad? Bienvenido a esta iglesia que te ama. ¿Para qué? Para que salude, para que tenga, hermano, afecto fraternal con sus hermanos. Yo entiendo que hay algunos que son huraños, ¿verdad? Pero usted va y salúdelo. Amén. Salúdelo. Y ustedes, hermanos, que son así meros pasivos, pues aprendan a tener afecto fraternal. Amén. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro hermano. Así lo dice en 1 Juan capítulo 4 versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es mentiroso. Ay, Señor, te amo, te amo. Uy, esa señora me cae mal. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo? El afecto fraternal, hermanos. En el afecto fraternal no hay enemistad entre los cristianos. No hay aquello como dicen allá en el mundo. ¿Cómo dicen esta palabra? La mastigo pero no la trago. O lo mastigo pero no lo trago. No, hermanos. Miren, hermanos, es fácil llevarnos con aquellas personas que casi no tenemos relación. Quizá usted tiene vecinos con los cuales no se relaciona, y cuando se encuentra al vecino dice: ¿qué tal? Buenos días, que le vaya bien. Pues no hay ninguna molestia entre ustedes porque casi no se relaciona. El problema, hermanos, cuando nos relacionamos, ahí se empiezan a complicar las relaciones. Cuando frecuentamos esa relación, ahí es donde empiezan a haber, hermanos, diferencias, disputas. Ahí empiezan a haber desacuerdos. Y es ahí donde tenemos que practicar el afecto fraternal. Conozco muchas personas que decimos que somos amigos, pero son personas que casi no nos vemos, casi no platicamos. Alguna vez convivimos. Personas que
venían de Estados Unidos y estuvimos platicando y conviviendo, y ahora ellos se regresaron a Estados Unidos y por medio de la red nos comunicamos. ¿Y qué tal? ¿Cómo está? Y qué bien nos llevamos, pero porque no nos estamos relacionando, ¿verdad? Pero nosotros aquí que nos estamos viendo, y peor aún si empezamos a servir juntos, ¿verdad? Ahí empieza. Entonces, hermanos, no me venga usted con el cuento. Yo por eso no me meto en nada, para no tener problemas. No puede practicar su afecto fraternal, y es necesario. Rápidamente, el amor. El amor, entonces, si la fe es la virtud inicial, el amor viene a ser la meta mayor del cristiano. El amor es a donde nosotros anhelamos llegar, porque el amor es la perfección. Amén. 1 Corintios capítulo 13, versículo 13 dice: ahora permanece la fe y la esperanza y el amor, pero el mayor es el amor. Es decir, el amor es la plenitud de la vida cristiana. Es llegar a completar, hermanos. Como en un videojuego, es el último nivel de la vida cristiana. El amor es el principal mandamiento. Lucas 10:27: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El amor, hermano, llega a ser la plenitud de la vida cristiana, y es a donde nosotros anhelamos llegar. Pero sí, Dios ha puesto amor en nosotros. Ya voy terminando, hermanos. Deme media hora más. No, hermanos, ya voy a terminar. El cristiano, hermanos, entonces, el cristiano verdadero, escúchame bien, por favor. El cristiano verdadero es activo, no pasivo. Gracias por ese amén. Sí, porque ahí le paso tocando los sentimientos a muchos. El cristiano es activo, no pasivo. 2 Pedro 1:8, ya el último versículo del capítulo que leímos, de los versículos que leímos. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estas características de la vida cristiana nos llegan a ser activos, a dar fruto, a servir. Amén. La religión enseña, quédense ustedes ahí sentados sin hacer nada. Los que estamos aquí nos encargamos de todo. Eso enseña la religión. No lean la Biblia. No lean nosotros la vamos a leer por ustedes y nosotros se la vamos a enseñar a ustedes. Así que cómodo, ¿verdad? No se preocupen, ni siquiera compren Biblia. No tengan Biblia en su casa, no se preocupen. Nosotros lo vamos a hacer. Nosotros vamos a hacer todo. Ustedes quédense ahí sentaditos. No le sirvan a Dios, no testifiquen, no prediquen, nada. Pero no, esa es la religión. La vida cristiana, el cristiano es activo, no pasivo. Porque la vida cristiana va más allá de la simple apariencia. La vida cristiana va más allá de simplemente asistir a un culto. La vida cristiana va más allá simplemente de cantar unos coritos, de orar, de leer la Biblia. Hermanos, en eso eran expertos los fariseos. Los fariseos oraban en público. Los fariseos se vestían muy religiosamente, muy correctamente. Amén. Los fariseos ayunaban. 2 veces a la semana ayunaban. Y algunos que no ayunan ni siquiera una vez al año. Eso lo hacían los fariseos. Pero ¿qué dice el Señor de los fariseos? Mateo 23:27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. La vida cristiana va más allá de una apariencia, hermano. La vida cristiana es una transformación de nuestro carácter, de nuestra personalidad, de nuestras costumbres, de todos nosotros. Es una transformación total. Por eso 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa es la verdadera vida cristiana, hermanos. Y en esta mañana es un buen momento para que examinemos nuestro corazón. Porque la palabra del Señor dice: en aquel día dirán: Señor, si en tu nombre nosotros profetizamos. Señor, pero es que en tu nombre hablamos en nuevas lenguas. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor le va a decir: no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué, hermanos? Porque la vida cristiana es más que una simple apariencia. Es más. No podemos jactarnos, o en mi caso, pues voy a ponerme yo como ejemplo. No me puedo jactar yo y decir: yo soy mejor cristiano porque yo predico, yo soy pastor. No. Si no tengo una vida conforme a estas virtudes que acabamos de ver, yo no entraré al reino de los cielos. ¿De qué sirve, hermanos? Y eso es lo que el Señor quiere esta mañana en nosotros: una transformación en nuestra alma, una transformación sincera en nuestro espíritu. Si usted va a venir al culto, lo va a hacer porque es su deleite, porque es su anhelo, es su deseo. Si usted va a orar, es porque usted ama la presencia de Dios. Si usted va a estudiar la Biblia, es porque se deleita escudriñando la Biblia, no por una obligación. No por una obligación. Miren, hermanos, voy a invitar a los músicos que pasen de una vez. Ahorita termino. Yo solo quiero terminar diciéndole esto. Miren, la Biblia nos dice que Dios hizo el cielo y la tierra en 6 días y el séptimo día lo descansó, ¿verdad? Así dice. Amén. Ahora, para la antigua ley, el séptimo día era el sábado. Y por eso los judíos guardan el sábado. Hay algunas denominaciones que toman el sábado como el día del Señor. No importa. Pero cuando Cristo resucitó, la iglesia empezó a tomar el día domingo como el día del Señor. Amén. Y el apóstol Juan en el Apocalipsis dice: estaba yo orando en el día del Señor. Hay un día que se le dedica a Dios. Amén. Hay un día que le pertenece a Él. Ahora, yo podría venir aquí con ustedes y exigirles a todos, o tratar, pues, intentar exigirles a todos: hermano, prohibido que usted trabaje el día domingo. Y podría amenazarlo. Y le tiro una amenaza: el que ve trabaje, o el que estudie, o el que haga actividades el día domingo, se va a ir al infierno. Podría intentar hacerlo. O podría ser como aquellos grandes apóstoles, ¿verdad? Yo tengo la unción para maldecir, y mi palabra se debe respetar, y no quiero que nadie. Pero no. Porque si usted le va a dedicar el día de domingo al Señor, va a ser por su voluntad.
¿verdad? Por amor. Por amor a Él. En agradecimiento por lo que Él hizo por mí. Entonces, en lugar de amenazarlo y obligarlo, lo invito. Amén. Lo invito. Dedíquele un día al Señor. Un día para Él. No le voy a prometer ese día que usted cierre su negocio, el otro día va a vender más. No, yo no le voy a prometer eso. Porque entonces usted lo haría por el interés de la ganancia, ¿verdad? Pero usted lo hace de corazón, hermanos, con todo su corazón al Señor. El Señor se va a agradar. Y el Señor lo va a ver a usted con tanto amor y va a decir: este se merece grandes bendiciones. Y va a bendecir su casa, va a bendecir a sus hijos, va a bendecir su salida, va a bendecir su entrada, va a guardar su vida, porque usted lo hace por amor. En eso consiste la vida cristiana, en hacerlo todo por amor a Él, no por obligación. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros le digamos esta mañana. Póngase de pie, Padre.